Nanobiotecnología es un curso del séptimo cuatrimestre de la carrera de licenciatura en biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas. Desarrollar el curso durante este año fue un desafío para profesores y estudiantes. El aislamiento social y preventivo hizo necesario emplear nuevas formas de trabajo para lograr los objetivos planteados. En este marco, los y las estudiantes realizaron videos grupales presentando diferentes trabajos integradores propuestos por los profesores. Es un gusto para nuestra comunidad presentar algunos de ellos. Hola a todos, espero que estén bien. Yo soy Alexis y junto a Matías y Laureano vamos a estar desarrollando el tema titulado como perfil toxicológico de nanotubos de carbono de pared simple, metálicos y semiconductores altamente purificados en el pulmón de roedores y Escherichia coli. En esta presentación, entonces, nos vamos a poner en el lugar de un investigador que busca evaluar cómo operar con nanotubos de carbono altamente purificados de forma segura. A modo de repaso, los nanotubos están formados por láminas de grafeno enrolladas sobre sí mismas, lo cual hace que presenten anillos de carbono hexagonales con hibridación sp2 y sean un nanomaterial 1D, es decir, poseen dos dimensiones en la escala nanométrica, el largo y el ancho. El interés creciente del uso de estos nanomateriales viene por sus excelentes propiedades electrónicas, siendo materiales altamente prometedores en el campo de la electrónica justamente. Los mismos pueden ser de paredes múltiples o simples. En el caso de este trabajo, como explicita el título, se estudia la toxicidad en nanotubos de paredes simples, los cuales presentan un amplio rango de diámetros y ángulos quirales. En función de la quiralidad se pueden clasificar en nanotubos de carbono de pared simple del tipo metálicos o semiconductores, que pueden ser usados en distintas aplicaciones individuales. En general, los nanotubos de carbono son compuestos no biodegradables, con distintas características que hacen que tiendan a acumularse, produciendo con el tiempo efectos tóxicos sobre células y órganos. La mayoría de estudios toxicológicos previos determinaron que formulaciones de nanotubos de carbono simples polidispersos exhibían potenciales peligros pulmonares debido a su presencia en la atmósfera y el posterior ingreso al organismo por vías aéreas. En el caso de estudios previos realizados en bacterias, mostraron una mayor toxicidad de los nanotubos metálicos por sus mayores efectos prooxidantes, que conllevan a una disminución de la viabilidad bacteriana y alteraciones en la permeabilidad de la membrana, siendo estos efectos dependientes de cuán agregados o dispersos estén los nanotubos. El presente estudio, por su parte, se centra en los potenciales peligros pulmonares de los dos tipos de nanotubos de carbono de distinta quiralidad altamente purificados, los cuales se evaluarán a partir de pruebas de toxicidad in vitro e in vivo y el efecto antibacteriano que estos nanotubos presentan. La separación de los nanotubos metálicos y semiconductores se pudo llevar a cabo por ultracentrifugación en gradiente de densidad, la cual separa nanotubos de distinto diámetro y quiralidad a partir de una muestra polidispersa comercial denominada P2 en este caso. Para realizar esto, los nanotubos previamente fueron dispersados con el uso de detergentes, que a través de un mecanismo de funcionalización no covalente se unían a la superficie de los nanotubos y aseguraban su dispersión en la suspensión. Posteriormente, los detergentes eran precipitados y separados, realizando lavados intensivos. Esta separación de los nanotubos entre sí y de los componentes que pudieran encontrarse en la formulación comercial logra un grado de pureza alto para la evaluación eficiente de los efectos toxicológicos. Los niveles de pureza se analizaron por espectroscopía de absorción, obteniéndose nanotubos metálicos como semiconductores con valores cercanos al 99% de pureza.
El tamaño de los mismos se midió por AFM o microscopía de fuerza atómica, a partir del cual también se pudo visualizar un excelente estado disperso y uniformidad de los nanotubos. Se determinaron también los diámetros hidrodinámicos por dispersión dinámica de luz de alto rendimiento y se realizaron mediciones del potencial Z en distintos fluidos. Los resultados volvieron a confirmar una buena dispersión de los nanotubos en soluciones acuosas. Cabe mencionar que estos nanotubos obtenidos, mezclas comerciales de los mismos y fracciones de nanotubos a los cuales no se las pudo clasificar en una categoría, se utilizaron en conjunto para los posteriores ensayos comparativos de toxicidad. Para la determinación de la toxicidad de estas nanopartículas in vitro, se utilizaron dos líneas celulares de pulmón que representan la vía de entrada aérea de las nanoestructuras del organismo y que pueden presentar respuestas inflamatorias contra materiales de alta relación de aspecto como son los nanotubos de carbono. Se evaluó la viabilidad celular a través de un ensayo colorimétrico llamado MTS, que evalúa la actividad de enzimas mitocondriales en un cierto ambiente. En los resultados de estos ensayos no se observó una disminución significativa de ninguna de estas formulaciones de nanotubos comparados al control positivo. Además, evaluaron el efecto inflamatorio al medir la producción de IL-beta-1 y TGF-beta-1, produciéndose una respuesta inflamatoria dosis dependiente no tan elevada, similar para ambos tipos de nanotubos. Los efectos inflamatorios y fibrogénicos dependen en gran medida de la entrada y procesamiento de los nanotubos en los lisosomas, lo cual depende de la estabilidad coloidal de las nanopartículas, es decir, de su tendencia a mantenerse dispersas en una suspensión. Por ello, se evaluó el índice de estabilidad de solución en diferentes muestras de tejidos con nanotubos. Esto permitió ver que todas las muestras se mantuvieron bien suspendidas por periodos de varias horas y que no hay una diferencia significativa entre las variantes metálica y semiconductora, como se ve en la figura 4A y B. Dadas las propiedades electrónicas de estos nanotubos, se debió considerar además la respuesta celular a la posible transferencia de electrones que puede darse en el mismo, lo que podría generar especies reactivas de oxígeno llamadas ROS, que pueden causar tanto lisis celular como daño al ADN y a la función mitocondrial. Para medir esto, utilizaron un ensayo abiótico midiendo la fluorescencia de un compuesto llamado DCF y a través de la conversión de GSH. Estos estudios mostraron que ambas especies producen ROS y que los nanotubos metálicos producían ROS en mayor medida que el semiconductor. Hasta ahora hemos considerado que varios de los parámetros que forman parte de la formulación de los nanotubos pueden causar respuestas tóxicas en células pulmonares. Para evaluar esto en organismos vivientes, se utilizaron ratones en pruebas in vivo para determinar el grado de los daños pulmonares que podían causar estos nanotubos. Para ello, se indujo la inhalación de estos nanotubos en una concentración que simula las concentraciones máximas registradas en instalaciones de producción de nanotubos de carbonos y modificadas para que tengan en cuenta la diferencia entre las áreas alveolares entre un ser humano y un ratón, de forma que simularía la inhalación media de estas partículas por parte de los operadores. Como control positivo se usó alfa quartz, un material altamente inflamatorio que causa fibrosis e inflamación de pulmón. Se observó a través de mediciones de los factores de crecimiento previamente mostrados y de imágenes histológicas que tanto los nanotubos metálicos como semiconductores presentaron incrementos en los compuestos fibrogénicos e inflamatorios. Se puede observar en la figura la generación de fibrosis de pulmón similar para todos los nanotubos y ligeramente superior para el control positivo, lo que indica que ambos tipos de nanotubos inducen, como se observó también in vitro, la misma respuesta proinflamatoria y profibrogénica en las células pulmonares. No se observaron diferencias sustanciales en el efecto fibrogénico e inflamatorio en pulmón de los nanotubos metálicos y semiconductores, siendo ambos capaces de generar daño lisosomal y activar vías proinflamatorias. Además,
Pese a que se pudo observar que la especie metálica produce ROS en mayor grado que la semiconductora, los estudios in vivo no demostraron una diferencia significativa en su respuesta. Esto puede justificarse pensando que la generación de ROS puede darse a través de varios mecanismos además de la transferencia electrónica de los nanotubos, como la interacción del mismo con biointerfaces, por lo que la contribución del mismo por las propiedades electrónicas de los nanotubos no es importante. Esto nos dice que tanto las propiedades electrónicas como las quirales deben comprenderse como parte de un set de propiedades físico-químicas que definen la toxicidad de las nanopartículas en conjunto y no de forma individual. Por último, los investigadores intentaron determinar si los nanotubos purificados tenían las mismas propiedades antibacterianas que antes se habían demostrado para otros nanotubos. Los mismos podían ejercer cambios estructurales o químicos relacionados a sus características electrónicas que llevaban a la muerte de bacterias modelo como E. coli. Se analizó el crecimiento de E. coli en presencia de estos nanotubos y se vio que su crecimiento disminuía de forma leve, pero no diferenciada entre ambos tipos de nanotubos, indicando que ambos ejercen el mismo efecto. Sin embargo, cuando se observó el daño a la membrana producido por ambos tipos de tubos, se vio que no era tan grande como los analizados anteriormente y en comparación con compuestos de carbono de toxicidad conocida como óxido de grafeno, para el cual se puede ver salida de componentes intracelulares al medio de cultivo y daños estructurales por microscopía, indicando que estas nanopartículas purificadas no tienen un efecto marcadamente antimicrobiano como antes se había determinado. ¿Qué puede haber pasado para que los resultados sean tan diferentes a los realizados en otras investigaciones? Justamente el enfoque de esta investigación buscaba caracterizar nanotubos con un gran grado de pureza y dispersabilidad, a diferencia de los analizados previamente, que estaban enriquecidas en una de las formas y tenían un mayor grado de agregación, lo cual les daba propiedades electrónicas y de adhesión más fuertes que derivaban en una mayor actividad antibacteriana. De esta forma se intuye que el grado de agregación y la ausencia de impurezas, como los detergentes usados en la síntesis, pueden haber afectado la adhesión y acción de estas nanopartículas, disminuyendo su potencial de dañar la membrana celular e inducir estrés oxidativo. Entonces, ¿qué aprendimos con todo lo que hemos observado sobre los nanotubos? Sabemos que ambos tipos de nanotubos de distinta quiralidad tendrían el mismo impacto biológico sobre las células. No se observó una marcada citotoxicidad en este trabajo, pero sí se observó la activación de vías proinflamatorias y fibrosis en pulmón. Además, estas no tendrían efectos tóxicos en células microbianas como antes se había observado para nanotubos agregados. Esto sirvió para determinar que la preparación de las mismas con un alto grado de pureza y dispersabilidad hace que no se observen diferencias entre la acción de una a la otra. Por lo tanto, se podría decir en principio que la quiralidad no tiene un efecto independiente sobre la toxicidad de los nanotubos, a diferencia de otras características como por ejemplo su estado de agregación. ¿Cómo impacta esto hacia las formas de operar para la síntesis de nanotubos de carbono? Este tipo de nanoestructuras están siendo más y más sintetizadas debido a sus buenas propiedades electrónicas, lo cual aumenta la exposición de trabajadores a las mismas. Por lo tanto, es imperativa la necesidad de un marco regulatorio que tenga en cuenta las propiedades de estas nanopartículas en el impacto biológico que pueden llegar a tener. Si bien este aspecto está aún en desarrollo, el trabajo muestra algunas consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de nanotubos altamente purificados. Los experimentos determinaron que la respuesta entre los nanotubos de distinta quiralidad no era marcadamente diferente, lo cual puede ser útil para determinar si se debe hacer esta clasificación para establecer normas y reglas sobre la operación de los mismos. Sin embargo, se requiere información adicional sobre la relación entre estas propiedades y el impacto biológico, lo cual podría no llegar a observarse hasta la exposición real por parte de los operadores a los mismos, debiendo así definir medidas a tomar si se observan respuestas adversas. Ahora, como trabajadores en un laboratorio, podemos tener en cuenta estas cuestiones a la hora de querer sintetizar nanotubos. Y así como se hicieron estas determinaciones, es indispensable el estudio intensivo de los efectos toxicológicos de nanopartículas en general, para tener un marco bajo el cual la síntesis de los mismos y su aplicación en la vida cotidiana puedan ser regulados y evitar cualquier perjuicio que puedan tener manteniendo los beneficios que nos brindan. Es nuestro trabajo como futuros profesionales en biotecnología contribuir al desarrollo de nanopartículas más biocompatibles y evaluar su exposición al medio ambiente y a los organismos,
motivando el desarrollo de regulaciones que aseguren la obtención y el uso seguro de las mismas para brindar productos o servicios que sean útiles y resuelvan de forma eficiente problemas actuales que son relevantes de forma global. Les agradecemos mucho por escuchar y esperamos que les haya gustado. Hola a todos, mi nombre es Melissa y junto con Micaela y Emiliano vamos a hablar un poco sobre este paper que se titula Formulación de dispersiones estables de exosomas con un tensioactivo basado en diglicerol de grado técnico. Para introducirnos un poco al tema, vamos a hablar de algunos conceptos generales. Sabemos que los lípidos polares pueden autoorganizarse espontáneamente en una variedad de agregados bien definidos que exhiben un orden de largo alcance en 2 y 3 dimensiones. Los cristales líquidos son sistemas autoensamblados que poseen propiedades intermedias entre líquidos por su movilidad molecular y sólidos por la anisotropía. Las nanopartículas de cristal líquido que exhiben una estructura interna de fase hexagonal inversa, H2, se conocen como exosomas. Los exosomas muestran una matriz de área de superficie alta que consiste en regiones hidrofílicas e hidrofóbicas. Si bien los liposomas han sido explotados durante mucho tiempo para el transporte y la liberación de una amplia gama de productos biofarmacéuticos, los exosomas han estado en el centro de atención debido a su robustez estructural y su capacidad para proporcionar vías de difusión complejas de compuestos activos, ya que ambas regiones que los conforman, hidrofílicas e hidrofóbicas, se pueden utilizar para encapsular una amplia gama de medicamentos y moléculas. Moléculas polares pueden ir en el canal acuoso, que es hidrofílico, y moléculas apolares por fuera del canal acuoso en regiones hidrófobas. Además, las nanopartículas de cristal líquido, a base de lípidos, pueden degradarse eficazmente en el cuerpo por enzimas como la lipasa, evitando la bioacumulación. Los objetivos de este paper, por parte de los investigadores, fue realizar un estudio sobre el comportamiento de fase en función de la temperatura y la composición de un tensioactivo de grado técnico, que es el monoisoesteroato de diglicerol, C41B. Producir exosomas basados en C41B, que es el surfactante, con moléculas de ketoprofeno encapsuladas, mediante el uso de evaporación de solventes con nanoemulsiones como plantillas y un copolímero Pluronic F127 como estabilizador. Además, evaluar la liberación controlada de ketoprofeno, Kp, encapsulado en los exosomas por cambios en el pH mediante experimentos in vitro. El monoisoesteroato de diglicerol, C41B, es un tensioactivo disponible comercialmente. Posee la particularidad de formar en agua, a temperatura ambiente y en un amplio rango de concentraciones, un cristal líquido hexagonal inverso H2, que presenta estabilidad hasta 70 grados. Se puede ver que tiene regiones hidrofílicas y regiones hidrofóbicas. Se deduce un cristal líquido hexagonal inverso H2 considerando la larga cadena hidrofóbica de C41B, que es el surfactante mencionado anteriormente, que favorece una curvatura negativa espontánea del sistema. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los resultados y discusión obtenidos por los investigadores luego de hacer toda la parte experimental. Inicialmente, para estudiar el comportamiento del C41B, es decir, el surfactante, se realizó un diagrama de fase en función de la temperatura y la concentración de C41B. El diagrama se caracterizó por contener dos regiones multifase que se encontraban entre 0,5 y 95% en peso de dicho surfactante. Estas dos regiones eran una que se encontraba por debajo de 70 grados, donde se encontraron cristales líquidos hexagonales en coexistencia con agua, donde la línea discontinua representa la separación macroscópica de fase. Por otro lado, por encima de 70 grados, tenemos una fase micelar inversa, L2, en coexistencia con agua. La ausencia de una región monofásica se atribuye a la presencia de impurezas. En este caso, multifase hace referencia a que tanto la fase micelar inversa L2, que se encuentra por arriba de 70 grados, y la fase hexagonal, que se encuentra por debajo de 70 grados, ambas pueden coexistir con una fase agua cuando el agua se encuentra en exceso. La difracción de rayos X de ángulos pequeños, SACs, permiten conocer la estructura de una molécula por medio de un arreglo de picos que corresponden al vector de dispersión Q. El tipo de red se determina por las posiciones relativas en que aparecen dichos picos. Los patrones SACs de muestras con un contenido de surfactante de hasta 95% en peso presentaron tres picos con las relaciones Q, 1, raíz de 3 y 2, asignadas a una fase hexagonal.
En la imagen se representan los patrones SAX de muestras de exosomas que contienen diferentes relaciones del surfactante y de Pluronic F12,7 y una relación inicial del surfactante con acetato de etilo de 50-50. El parámetro de red A para un cristal líquido hexagonal se define como 4pi dividido el vector de dispersión Q por raíz de 3. En la imagen se representa el parámetro de red A calculado a partir del pico de primer orden de los patrones SAX en función de la concentración de tensioactivo para el sistema agua y surfactante. La línea punteada indica la capacidad máxima de hinchamiento, es decir, la separación de fase macroscópica. El parámetro de red A aumenta con el contenido de agua debido al hinchamiento de los canales acuosos H2. La hinchazón máxima del sistema se alcanza con un contenido de agua del 60% en peso. Por encima de esto, una fase hexagonal inversa coexiste con un exceso de agua. Pluronic 1,2,7 es el copolímero utilizado como estabilizador, por lo tanto, un factor a considerar es si el Pluronic F1,2,7 afecta la estructura interna de los exosomas. Para explorar este efecto, se estudió la influencia del contenido de F1,2,7 en la estructura hexagonal inversa en muestras de exosomas con diferentes proporciones de C41b y F1,2,7, es decir, hay que analizar los patrones SAX demostrados en la diapositiva anterior. Disminuir la relación C41b y F1,2,7 de 100, 0 a 90, 10 hace que el parámetro reticular A disminuya, es decir, aumenta el dominio cristalino. Esto indica que Pluronic induce una deshidratación de los canales hidrofílicos internos de los exosomas. Disminuir la relación C41b, Pluronic aumenta la separación entre los canales internos y los dominios cristalinos se reducen en tamaño, dando como resultado bandas más anchas. Por último, la estructura interna de las partículas se interrumpe a menores relaciones de 60-40 de C41b y Pluronic. Para la preparación de los exosomas, el surfactante fue disuelto en acetato de etilo y se añadieron distintas soluciones de Pluronic F1,2,7. Por último, el acetato de etilo fue eliminado por evaporación. La formación de una fase hexagonal inversa, estable en coexistencia con el agua, puede explotarse para formar dispersiones de estos cristales líquidos, los llamados exosomas. Se pueden agregar copolímeros de alto peso molecular a los exosomas para facilitar la dispersión y aumentar la estabilidad coloidal, al proporcionar una cubierta hidrofílica que evita la agregación. Como se nombró anteriormente, Pluronic F1,2,7 es uno de los agentes más utilizados para dispersar y estabilizar dispersiones de cristales líquidos no lamelares. En general, se requiere una entrada de alta energía para formar exosomas. Por esto, los ultrasonidos son uno de los métodos más eficientes utilizados. Durante este proceso, cuanto más altas son las fuerzas cohesivas naturales que actúan dentro de un líquido, más difícil es lograr la cavitación. En consecuencia, la dispersión ultrasónica es más eficiente a medida que se reduce la viscosidad de la fase dispersa. El solvente acetato de etilo de baja toxicidad se mezcló con el surfactante C41b para evitar la formación de la fase viscosa H2. Esta mezcla se dispersó en una solución acuosa de Pluronic F1,2,7 usando ultrasonidos. La posterior eliminación de acetato de etilo da como resultado la reorganización de las moléculas de tensioactivo en una dispersión de fase hexagonal. Como se esperaba, a través de una combinación de ultrasonido y la metodología de evaporación del solvente, el tamaño de partícula se reduce drásticamente en un periodo de tiempo significativamente más corto en comparación con la dispersión que se usa únicamente ultrasonido en condiciones equivalentes. El efecto de la relación inicial C41b y acetato de etilo se estudió a diferentes relaciones, C41b y Pluronic, como se observa en la imagen, con variación del radio hidrodinámico de los exosomas, RH. El tamaño de los exosomas disminuye con las relaciones iniciales C41b y acetato de etilo hasta alcanzar un valor casi constante en C41b y acetato de etilo igual a 50-50. A medida que disminuye la proporción de surfactante y Pluronic, se reduce el tamaño de la partícula. La reducción de tamaño implica que el Pluronic se dispone en la superficie de las partículas del cristal líquido, reduciendo la tensión superficial entre la fase dispersa y la continua. Las relaciones C41b y Pluronic inferiores a 80-20, la variación de tamaño con la concentración de Pluronic alcanza una meseta. El F1,2,7 adicional puede formar miceles que coexisten con los exosomas. Para analizar el efecto que produce el medio, se llenaron dos recipientes con soluciones receptoras y se determinó que el tamaño de los exosomas
es ligeramente menor cuando se prepara en PBS. Este efecto puede ser causado por la presencia de electrolitos que reduce la solubilidad del acetato de etilo en la fase acuosa. Esto ayudaría a estabilizar el sistema en las primeras etapas de la dispersión. También la presencia de electrolitos reduce la tensión superficial en los sistemas de agua, surfactante, aceite, lo que favorece la formación de gotas más pequeñas. Para confirmar visualmente la presencia de los cristales y dilucidar la morfología de los exosomas, se obtuvieron imágenes mediante criotem de muestras representativas. La estructura hexagonal interna de las partículas se puede observar claramente. También se puede observar que las pequeñas micelas esféricas, probablemente F127, coexisten con el exosoma. El ketoprofeno es un medicamento hidrófobo utilizado en la terapia de trastornos crónicos reumáticos. KP tiene una baja biodisponibilidad debido a su escasa solubilidad en agua. Por lo tanto, es un buen candidato para estudios de encapsulación y liberación que se realizaron. La naturaleza lipofílica de los exosomas facilitaría la solubilización y la liberación controlada de muchos compuestos activos pequeños como el KP. Como se describió anteriormente, los aditivos solubilizados pueden influir en la estructura interna de los exosomas. Dichos cambios fueron evaluados por Sachs después de la adición de KP. La estructura hexagonal se conservó para diferentes contenidos de KP hasta un máximo de 1% en peso, como se observa en los espectros que poseen la misma estructura. A concentraciones más altas se produjo la precipitación del exceso de KP. Se observa también que el parámetro reticular aumenta con el contenido de KP, lo que indica la incorporación de la molécula en las regiones hidrofóbicas de los exosomas. El KP, al incorporarse en las regiones hidrofóbicas, produce un efecto similar al colesterol en las bicapas lipídicas de una célula. El ketoprofeno favorece la formación de exosomas más pequeños. Por lo tanto, el tamaño de los exosomas también se reduce al aumentar el contenido de KP, como se observa en este gráfico de radiohidrodinámico versus la concentración de ketoprofeno. La eficiencia de encapsulación de KP se estudió mediante un método indirecto de filtración y centrifugación. Se eligió una muestra con formulación óptima que presenta una alta estabilidad, un pequeño tamaño de exosoma y una concentración reducida de F127, mientras se mantiene un alto grado de la carga de drogas. Se realizó el análisis por HPLC para determinar la cantidad de fármaco en la fase continua acuosa. Alrededor del 86% del fármaco estaba encapsulado en los exosomas. Usaron fluidos gástricos simulados a pH 1,2 y PBS de pH 7,4 como soluciones receptoras. Se ve en el gráfico, la liberación completa de KP sin encapsular se logró después de las 9 horas, independientemente del pH de la solución, lo que indica que KP podría difundirse libremente a través de la membrana del diálisis. El ketoprofeno encapsulado mostró una liberación más lenta durante las primeras 9 horas, equivalente en ambos pHs. La liberación completa de ketoprofeno a PBS se logró después de 25 horas, mientras que la liberación al fluido gástrico pH 1,2 fue aproximadamente el 70% del mismo periodo. Como conclusión de este trabajo, se puede llegar a que el comportamiento del sistema agua sulfactante en función de la concentración del sulfactante y de la temperatura se caracteriza por una amplia región multifásica, una presencia de cristal líquido hexagonal a temperaturas inferiores a 70 grados. Esta fase puede dispersarse en exceso de agua en forma de nanopartículas estabilizadas por F127. El método de evaporación del solvente, adaptado para producir dispersión de exosomas, con un aporte de energía reducido, produjo dispersiones de exosomas con un tamaño de gota pequeño y logró un mayor control sobre la polidispersabilidad. El tamaño del exosoma se puede ajustar variando la relación de surfactante y F127, la relación acetato de etilo inicial y la concentración de sal. La estructura hexagonal de las partículas no cambia con la adición de F127, lo que indica que el tamaño del exosoma se puede ajustar variando la relación de surfactante y F127, la relación acetato de etilo inicial y la concentración de sal. La estructura hexagonal de las partículas no cambia con la adición de F127, lo que indica que la estabilidad de esta interfaz de exosomas en agua. El 1% del peso de KP podría encapsularse en la
dispersiones sin perturbar la estructura interna de los exosomas. Y que el 60% de ketoprofeno encapsulado se libera dentro de las primeras 9 horas. La velocidad de liberación prolongada es más lenta a pH bajo, lo que probablemente se deba a una disminución de la solubilidad del Kp en el sistema. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo y con mis compañeros Laura, Felipe y Agostina estaremos comentándoles sobre un trabajo científico del cual se puede ver el nombre en pantalla y traducido sería Biocompatibilidad de nanopartículas de oro superficialmente modificadas hacia glóbulos rojos y hemoglobina. Antes de empezar con el trabajo científico en sí, nos gustaría hacer una breve introducción teórica. En primer lugar, vamos a hablar de las nanopartículas de oro, ya que durante el último tiempo han recibido la atención de la comunidad científica de todo el mundo, ya que tienen propiedades físico-químicas muy aprovechables. Sin embargo, como cualquier nanomaterial que entra en contacto con el medio fisiológico, su superficie se recubre inmediatamente por proteínas, formando una corona de proteínas. La misma no solo modifica el tamaño del nanomaterial, sino que también permite el cambio de la identidad química de su superficie, ahora por una nueva de carácter biológico, la cual determinará sus nuevas propiedades como la toxicidad, el sitio de acumulación, entre otros. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, es de suma importancia estudiar sus propiedades físico-químicas originales, como también las nuevas características interfaciales biológicas, con el fin de determinar sus posibles aplicaciones. Con respecto a la formación de coronas de proteínas en nanomateriales, es necesario tener en cuenta que a pesar de que se han llevado a cabo muchos estudios relacionados a ellas, los estudios específicos sobre la síntesis de nanosistemas que tengan un diseño superficial biobenigno fueron inadecuados, como así también lo fueron aquellos sobre su efecto biológico en la lisis de los glóbulos rojos. De forma que es sumamente importante determinar métodos que nos permitan sintetizar nanopartículas de oro con baja nanotoxicidad. Frente a esto, es importante mencionar que el correspondiente trabajo científico presenta una evaluación completa del proceso de síntesis y la caracterización de AUNPs. Este comienza con la síntesis de nanopartículas de oro con superficie de diseño y culmina con el estudio físico-químico in vitro del efecto de su concentración sobre la toxicidad frente a los glóbulos rojos y la estabilidad térmica y estructural de la hemoglobina. Además, es necesario tener en cuenta que en este trabajo se desarrolla una nueva técnica de síntesis de nanopartículas de oro. Se implementan líquidos iónicos libres de tensioactivos que podrían definirse como sales cuya temperatura de fusión está por debajo de los 100 grados centígrados y que por lo general están constituidas por un catión orgánico y un anión inorgánico poliatómico. En este caso, el líquido iónico otorga estabilidad a la nanopartícula y el catión orgánico es un grupo triptófano que funciona como agente reductor para lograr la síntesis. Esta metodología para obtención de las nanopartículas se considera dentro de los métodos de síntesis verde, que se caracterizan por ser respetuosos con el ecosistema y son los más útiles para sintetizar AUNPs biocompatibles, ya que utilizan componentes de menor toxicidad durante el procedimiento. Como cualquier otro método de química verde para síntesis de nanopartículas, el procedimiento debe incluir los pasos que se visualizan a la derecha. En el trabajo se buscan sintetizar nanopartículas de oro libres de tensioactivos, utilizando los líquidos iónicos nombrados anteriormente, uno basado en colina y otro en tetraetilamonio. En segundo lugar, se compara la biocompatibilidad de las AUNPs sintetizadas midiendo la hemotoxicidad de las mismas por su porcentaje de hemólisis y estabilidad de la hemoglobina en presencia de las mismas. Finalmente, se comprueba su estabilidad por un periodo de 3 meses. En primer lugar, para la síntesis libre de tensioactivo en nanopartículas de oro, se evitó el método convencional de usar sales metálicas debido a la dificultad de separar líquidos iónicos por la coordinación de aminoácidos con los iones metálicos. Por otro lado, la caracterización completa de estos líquidos iónicos se realizó mediante resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas y valorador de humedad de Carl Fisher. Como dijo mi compañero, en ambos líquidos iónicos el grupo triptófano actúa como un agente reductor, como se puede observar en las dos figuras, en donde en ambos casos se representa la formación de nanopartículas de oro a partir de la sal de oro, con una relación molar 1,2 en el caso del líquido iónico basado en tetraetilamonio y una relación 1,3 para el líquido iónico basado en colina.
De esta manera, la capacidad reductora del triptófano se observó y comprobó añadiendo una pequeña cantidad de borhidruro de sodio, de forma consecutiva, reactivo que generalmente se utiliza para la síntesis convencional de nanopartículas de oro, el cual permite determinar si queda sal de oro sin reducirse por la acción del triptófano. Además, se observó una mayor capacidad reductora de triptófano para el líquido iónico basado en colina, demostrando que el mismo se encuentra más disponible para reducir los iones oro a oro coloidal. Finalmente, se descubrió que la extensión de la polimerización durante la oxidación del triptófano y la funcionalización de oxindol alrededor de nanopartículas de oro era divergente en ambos casos, demostrando una cobertura distinta de carga negativa en la superficie de ambas nanopartículas. Teniendo en cuenta la síntesis de nanopartículas de oro en los gráficos de espectroscopía UV visible, se observa que hay un cambio en la posición de la banda de resonancia del plasmón superficial, lo cual sabemos que se trata de una de las propiedades más importantes de los metales nobles, como es el caso del oro, y el mismo hace referencia a una especie de nube formada por las interacciones de los electrones vecinos de átomos que tienen nanopartículas metálicas. Por lo tanto, la banda del plasmón superficial, para el caso del compuesto de tetetilamonio, se observa a menores longitudes de onda en las mediciones de UV visible, revelando el tamaño variable de nanopartículas de oro con diferentes interacciones moleculares que estaban teniendo lugar en la superficie, debido a los grupos colina y tetetilamonio junto con el anillo de oxindol. Además, a través de los resultados de la banda de resonancia del plasmón superficial, se observa en la figura la importancia de optimizar la relación molar de la sal de oro y el líquido iónico para la formación de nanopartículas de oro. Por lo tanto, como conclusión se establece que estos espectros UV visible han dejado en claro que las nanopartículas de oro pueden sintetizarse utilizando el líquido iónico basado en colina y el líquido iónico basado en tetetilamonio, sin utilizar compuestos reductores altamente reactivos y tensioactivos tóxicos biológicos como puede ser el borhidruro de sodio. Por otro lado, la agregación es una preocupación importante para la estabilización de nanopartículas de oro en medios acuosos e incluso inducen un cambio en el color de la nanopartícula de oro con diferentes bandas del plasmón superficial. Por lo tanto, en este caso, el estudio de la agregación de nanopartículas de oro se estudió durante un periodo de 3 meses y los resultados se analizaron mediante espectroscopía UV visible. En la imagen, la banda negra representa las nanopartículas recientes, mientras que la roja a las analizadas luego de transcurrido los 3 meses. En el caso del gráfico de la izquierda, las nanopartículas de oro, basadas en colina, son altamente estables durante 3 meses, sin cambio en el color ni cambio en el pico de la banda de resonancia del plasmón superficial, mientras que en el otro caso ocurren desplazamientos mayores longitudes de onda, demostrando la diferente capacidad de unión de los grupos de amonio, los cuales dependen de los efectos estéricos y electrostáticos. Con respecto a la funcionalización de nanopartículas de oro, se realiza un análisis espectral empleando espectroscopía infrarroja. De esta manera, A y B en la figura hace referencia al líquido iónico basado en triptófano puro y C y D corresponden a cada una de las nanopartículas usando el líquido iónico basado en triptófano. Por lo tanto, los siguientes picos observados confirman la funcionalización de nanopartículas de oro con los grupos colina y tetetilamonio y el producto oxidado de triptófano. Así se observan 4 situaciones diferentes. En primera instancia, la presencia del resto oxidrilo en el grupo carboxílico de triptófano y en el colinio. Así se puede observar que en la figura C y D la intensidad de dicha banda disminuye, lo que puede indicar la participación del oxidrilo en la formación de nanopartículas de oro. Por otro lado, con respecto a la flexión del enlace nitrógeno-hidrógeno, se observa un ligero cambio para el líquido iónico basado en triptófano en el caso de nanopartículas de oro, es decir, la imagen C y D. Esto indica que hay interacción del grupo nitrógeno-hidrógeno con el oro en estado de oxidación cero. Asimismo, se observa el estiramiento de carbono-hidrógeno para el hidrocarburo de alqueno y alcano respectivamente. Por último, la flexión del doble enlace carbono-carbono demuestra la presencia de un anillo aromático en el líquido iónico y la nanopartícula de oro. Por lo tanto, a través de los resultados obtenidos, podemos concluir que la superficie de nanopartículas de oro está funcionalizada de manera diferente, dejando restos negativos de triptófano en la superficie exterior, lo que evita la aglomeración de nanopartículas de oro. A partir de las micrografías HRTEM de los líquidos iónicos, se determinó que las nanopartículas de oro presentaban una distribución uniforme, con morfología gemelar y gemelada para el compuesto de colina y tetraetilamonio respectivamente. A partir de los datos de distribución de tamaño promedio del TEM, se muestra que el tamaño de compuestos a base de colina es mayor que el de tetraetilamonio. Estos datos, a su vez, están en correlación con los datos obtenidos por DLS. Los patrones DRX de ambos componentes también han confirmado la formación de compuestos altamente cristalinos con la presencia de picos característicos para los planos del cristal, los cuales corresponden a una red de oro cúbica centrada en la cara. En la siguiente imagen se pueden observar los resultados de lo explicado anteriormente. Respecto al estudio in vitro de eritrocitos, es importante destacar que en general la hemólisis es el ensayo fisiológico in vitro de toxicidad de nanopartículas más comúnmente utilizado,
y evalúa la biotoxicidad de las nanopartículas medida a través de la liberación de la hemoglobina en el sobrenadante de los eritrocitos alterados. Básicamente, en la hemólisis, las nanopartículas con menos del 5% de hemólisis se consideran principalmente compatibles con hemo. De esta manera, en el presente estudio, fue posible determinar a partir de los resultados que se muestran en la figura que los dos componentes basados en líquidos iónicos no alteran los glóbulos rojos y son hemocompatibles, presentando un porcentaje máximo de hemólisis de menos del 3%, incluso a concentraciones altas. Además, estos resultados aportan información relevante con respecto a la interacción entre los glóbulos rojos de carga negativa con las nanopartículas de oro también de carga superficial negativa, como lo indica el potencial Z. Estos datos aseguran que la agrupación se da al igual que en el modelo de reacción de hemaglutinación, en el que se produce la aglutinación de los glóbulos rojos por interacciones con las cargas negativas de los anticuerpos. Como se muestra en la figura F, ambos compuestos basados en líquidos iónicos, independientemente de su tamaño, carga y funcionalización variable, tienen un aumento similar en la actividad hemolítica hasta concentraciones más bajas, lo que indica que el efecto de los parámetros anteriores sobre la hemólisis no es notable a menor concentración siempre que las nanopartículas estén cargadas negativamente. De manera que los resultados de la hemólisis muestran que todas las interacciones anteriores dependen de la concentración para ambas nanopartículas. Por lo tanto, para concentración media y superior, las fuerzas de repulsión dominan debido al aumento de la hemotoxicidad, mientras que a concentraciones más bajas dominan fuerzas atractivas, siendo ambos resultados concordantes con la carga superficial determinada por el potencial Z. Finalmente, a partir de los datos anteriores, sería prudente concluir que la hemólisis depende en gran medida de las interacciones repulsivas de las nanopartículas de oro y eritrocitos en concentraciones medias y altas. También se estudió el efecto morfológico de las interacciones de las nanopartículas de oro en los glóbulos rojos por la absorción en condiciones de máxima concentración de nanopartículas, utilizando microscopía óptica y TEM. La morfología de los glóbulos rojos exhibe una forma oval normal tanto en el control como en presencia de ambos componentes. A su vez, el tamaño de los glóbulos rojos ha sido ovular para todas las muestras. Por lo tanto, no se notó ninguna diferencia obvia en la morfología de los glóbulos rojos. De esta forma, se puede concluir que las nanopartículas de oro a base de líquidos iónicos no han afectado a los glóbulos rojos y son benignos para su estructura y morfología. Nuevamente, en esta imagen se muestran todos los resultados experimentales obtenidos. Para reforzar la idea de su biocompatibilidad, se investigó el efecto de la concentración de las nanopartículas en la estabilidad estructural y térmica de la hemoglobina, por medio del control de la interacción entre ambas y la formación de la corona de proteínas. Las figuras A y B son espectros de fluorescencia y muestran una sola banda 327 nanómetros para la hemoglobina pura, que es la línea en negro, que se debe a la presencia del grupo amino del triptófano beta 37. Sin embargo, en presencia de ambas nanopartículas de oro, se observaron dos tipos de bandas. De la figura A, se puede observar que el aumento de la concentración de las nanopartículas de oro a base de colina no tiene ningún efecto sobre la intensidad de la fluorescencia de la hemoglobina, ya que el anillo de porfirina actúa como un quencher del triptófano beta 37 excitado. Mientras que en la figura B sí se observa un aumento muy grande en la intensidad de la fluorescencia, debido a que esta interacción se ve disminuida. Esto indica claramente que ambas nanopartículas interactúan de manera significativa y distinta, siendo mayores las interacciones de la hemoglobina con las nanopartículas en base a colina. Las figuras C y D representan los espectros de discroismo circular de la hemoglobina en presencia de una concentración creciente de las nanopartículas, donde se puede ver que no existe una alteración en la estructura secundaria de la proteína. Las figuras E y F muestran los resultados obtenidos por calorimetría diferencial de barrido. En base a estos, se puede afirmar que ambas nanopartículas están estabilizando térmicamente a la hemoglobina hasta la concentración medida de 600 microlitros por mililitro, y tampoco perturban los grupos funcionales de la proteína. También se realizaron mediciones de dispersión dinámica de la luz y potencial Z para la hemoglobina, después de incubarla in vitro durante 30 minutos con diferentes concentraciones de la nanopartícula. Estas mediciones demostraron que el diámetro hidrodinámico después de la incubación aumentó considerablemente en ambos casos. Las figuras A y B muestran que la carga superficial tendió a aumentar hacia un valor más negativo al aumentar la concentración de nanopartículas de oro, siendo este aumento mayor para las basadas en colina. Este aumento en el potencial Z de la hemoglobina también nos sugiere una mejora de interacción para las proteínas de carga negativa. Analizando los datos obtenidos de la dispersión dinámica de la luz de las figuras C y D, se puede observar una aglomeración de las partículas con un aumento constante en el diámetro hidrodinámico al aumentar la concentración de las mismas, lo que significa que las interacciones para la formación de coronaproteínas también aumentaron en proporción. Como conclusiones del trabajo, recalcamos la importancia del método de síntesis y el diseño de la superficie de las nanopartículas, ya que esto afecta su biocompatibilidad final. En este caso, se utilizó un sistema Syntex y activos tóxicos para sintetizar con éxito dos tipos de nanopartículas bioestables y biocompatibles con fines biomédicos,
ya que poseen una hemotoxicidad de menos del 3% y mantienen la estructura y la estabilidad térmica de la hemoglobina. Por último, basándonos en todos los ensayos anteriores, se concluye que las nanopartículas de oro basadas en colina resultaron ser las más biocompatibles. Muchas gracias. Las infecciones bacterianas causan millones de enfermedades y muertes alrededor del mundo, por lo que es esencial contar con estrategias novedosas que permitan la detección fácil y efectiva de las bacterias patógenas. Actualmente dicha detección se realiza con técnicas de PCR y secuenciamiento, las cuales son costosas y llevan mucho tiempo. Las nanopartículas compuestas con un pequeño número de átomos resultan en nanoclústeres con tamaños menores a 2 nanómetros. Algunas bacterias pueden alterar el pH de sus alrededores y particularmente el crecimiento de Escherichia coli causa acidificación del medio, el cual puede monitorearse usando nanoclústeres que respondan al pH. Se ha diseñado un sistema de monitoreo de pH compuesto por nanoclústeres de plata protegidos por un ácido graso e hidrogeles de agarrosa leve, obteniéndose un producto que emite una luz roja cuya intensidad aumenta conforme aumenta la basicidad del medio. Como resultado de estos dos eventos, la emisión roja disminuye con el aumento de la concentración de Escherichia coli y la emisión más débil indica una colonia crecida. Una desventaja es que este método es susceptible a la interferencia ambiental. Ciertos nanoclústeres, como los de plata u oro, ante la presencia específica de células bacterianas A. baumannii, pueden sufrir agregaciones. La presente imagen, obtenida por caracterización TEM, permite visualizar que luego de la interacción con esas bacterias se ven agregados grandes de 30 a 200 nanómetros. Esta formación de agregados ante la presencia de dicha especie bacteriana genera una alteración del comportamiento óptico de los nanoclústeres, donde la fluorescencia es descuenchada. Se estudió que la intensidad de la fluorescencia disminuye con el aumento de la concentración de A. baumannii, pudiéndose establecer una relación lineal entre ambos países. La alta especificidad se demuestra en el siguiente gráfico de barras, donde no hay una diferencia de intensidad significativa al exponer los nanoclústeres a otras cepas en las barras 1 a 9. Una tercera estrategia es basarse en la capacidad de ciertos agentes de apagar reversiblemente la fluorescencia que luego se puede recuperar. A partir de esto se logró diseñar un sensor del tipo on-off-on, donde en primer lugar nanoclústeres fluorescentes de oro modificados con BSA se quenchean con ion cobre 2+, formando compuestos no fluorescentes. No obstante, gracias a la capacidad de E. coli de reducir cobre 2+ a cobre+, se puede difundir el cobre a través de la membrana citoplasmática. De esta forma, el nanoclúster recupera la fluorescencia y la bacteria puede ser detectada. Otro gran grupo de estrategias para la detección es el reconocimiento de motivos celulares que dependen de cada especie. Gracias a sus tamaños pequeños, los nanoclústeres penetran fácilmente en la membrana celular y al modificar sus superficies con elementos que reconocen receptores celulares se puede lograr una selectividad muy eficiente. Las células de E. coli contienen receptores LuxR específicos de acil-homoseronolactona, AHL, por lo que los nanoclústeres de oro pueden funcionalizarse con estos extremos y reconocer dichos receptores. De esta forma, gracias a la emisión de fluorescencia, es posible diferenciar bacterias E. coli de otras que carecen del receptor mencionado. Otra forma de identificar bacterias gracias a sus compuestos es la agregación del nanoclúster a la pared celular. La capa de peptidoglicano presente en la pared celular nuevamente de E. coli es un blanco específico de la lisosima, por lo que el diseño de nanoclústeres de oro protegidos con lisosimas funciona como etiquetas para las células. Al reconocer la pared celular, los nanoclústeres diseñados pueden adherirse a la misma haciendo florecer a las bacterias. De esta forma es posible generalizar este método y gracias a la versatilidad de la funcionalización de los nanoclústeres se pueden apuntar hacia otros targets de otras paredes celulares. Adicionalmente, otra estrategia que puede aprovechar los compuestos únicos de las bacterias es el método de enriquecimiento magnético. Este se basa en el agregado de bolitas magnéticas o magnetic beds al analito y el posterior aplicado de un campo magnético para enriquecer dicha unión.
A partir de esto se diseñó una estrategia para la detección de Streptococcus aureus utilizando por un lado nanoclústeres de oro funcionalizados con vancomicina. Estos son capaces de unirse a dos subunidades peptídicas de dicha bacteria. Por el otro lado, se sintetizó un aptámero unido a las bolitas magnéticas al cual la bacteria se puede unir específicamente en presencia de un campo magnético. De esta forma se genera una estructura de tipo sándwich formada por el nanoclúster, la vancomicina y el aptámero que podrá ser reconocido por su fluorescencia. Una cuarta forma de aprovechar los motivos celulares es aplicando la transferencia de energía entre fluoróforos y aceptores. Las propiedades ópticas tanto del donor de energía como del aceptor pueden cambiar en presencia de distintos analitos. A partir de esto se puede detectar Streptococcus aureus con un sistema similar al mencionado anteriormente. Entonces se utilizan nanoclústeres de oro fluorescentes funcionalizados con vancomicina para transferir energía a nanopartículas aceptoras de oro no fluorescentes modificadas con un aptámero. En presencia de la bacteria, ambas partes se acercan lo suficiente y la emisión del donor cambia significativamente debido al fenómeno de transferencia. La detección entonces se hace por disminución de fluorescencia. Nuevamente, gracias a su tamaño tan diminuto, los nanoclústeres pueden utilizarse además como muy buenos catalizadores. Dicha propiedad se aprovechó en la detección de Listeria monocitogenes utilizando por un lado nanoclústeres de plata y por el otro nanopartículas de oro. Particularmente, estas nanopartículas de oro pueden ensamblarse con la O-fenilendiamina, OPD, en un compuesto de color azul oscuro. Luego, además, se diseñan bolitas magnéticas funcionalizadas con un aptámero que serán capaces de capturar la bacteria, la cual luego puede ser reconocida por nanoclústeres recubiertos con IgI. Tal como se explicó en el enriquecimiento magnético, la aplicación de un campo magnético permite una excelente unión de todas las bacterias. Una vez ocurrido este evento, los nanoclústeres son capaces de catalizar la conversión de OPD a OPD oxidado. De esta forma, cuando la bacteria está presente, OPD en su forma oxidada no puede ensamblarse con las nanopartículas de oro, por lo que estas estarán dispersas y se verá la solución de color rojo. Por el contrario, en ausencia de las bacterias, los nanoclústeres no se pueden capturar y el OPD no estará oxidado, por lo que se podrá ensamblar con las nanopartículas de oro y la solución en este caso será de color azul. Dentro de la capacidad de aprovechar motivos bacterianos, se pueden detectar las células por síntesis in situ de nanoclústeres. Algunos componentes bacterianos son potenciales moldes para el crecimiento de nanoclústeres fluorescentes que permitirán detectar y diferenciar distintas cepas bacterianas. Particularmente, las paredes celulares pueden unirse con el grupo carboxilo del ácido 3-mercaptopropiónico, permitiendo la síntesis de nanoclústeres de oro. Dependiendo de la concentración bacteriana, se formarán distintas cantidades de nanoclústeres, lo que regulará la intensidad de la fluorescencia. Al aplicar esto en distintas condiciones, se pueden diferenciar, por ejemplo, luego del tratamiento con kanamicina y de observar las respectivas fluorescencias, bacterias resistentes a dicho antibiótico de aquellas que son sensibles. De una manera similar, se pueden utilizar lisocimas que dañan la pared celular de las bacterias gram positivas para distinguir bacterias gram positivas de gram negativas. Finalmente, les mencionaremos una estrategia alternativa que es la detección basada en arrays para detectar múltiples tipos de bacterias. Se han construido arrays de sensores basados en la combinación de nanoclúster de oro funcionalizados, por ejemplo, con albúmina sérica humana, con lisocimas, funcionalizados con lactoferrina y vancomicina. Los 6 tipos de células bacterianas que se muestran fueron discriminados. Este y otros arrays diseñados permiten una mirada positiva para futuros análisis de infecciones causadas por sistemas bacterianos complejos. Para concluir, retomamos que los nanoclústeres proporcionan una plataforma prometedora para la detección y discriminación de bacterias. Gracias al efecto de confinamiento cuántico y niveles discretos de energía, son capaces de emitir fluorescencia sin exhibir resonancia del plasmón superficial,
por lo que no necesitan la modificación covalente de los fluoróforos. Todo esto puede reducir la complejidad de la estrategia de detección. De esta forma, los nanoclústeres pueden detectar bacterias sin adjuntar elementos de reconocimiento específicos, aunque la especificidad es un área con espacio sustancial para mejorar. La ingeniería apropiada de nanoclústeres con elementos de reconocimiento permite que las sondas reconozcan bacterias con alta especificidad. Además, pueden crecer in situ en las paredes celulares bacterianas y distinguir las células objetivo mediante el tratamiento con antibióticos apropiados. Sobre la base de estos estudios de un solo elemento, los arrays de detección basados en nanoclústeres tienen capacidades únicas para identificar diferentes mezclas bacterianas complejas. A pesar del progreso hasta el momento, aún se requieren esfuerzos para mejorar la sensibilidad, selectividad y practicidad de los sensores bacterianos basados en nanoclústeres. Agradecemos al Review Effective Detection of Bacteria Using Metal Nanoclusters, publicado por la revista Royal Society of Chemistry, para el cual nos basamos para la confección de este video. Los trabajos hasta aquí presentados abarcan distintos temas de actualidad e interés en nanobiotecnología. Muchas gracias a todos y todas por la participación y el entusiasmo puesto en cada producción.